Bon dia. En primer lloc, vull donar-li les gràcies a Maria Luisa Moltó, la directora de la Càtedra Feminista, per fer-me partícip en esta escola. Ella és un exemple d'activisme, de feminisme acadèmic. Moltes gràcies, Maria Luisa. I la meva funció és presentar a dues dones molt treballadores que tenen, com totes les dones un poc ja major professionals, un currículum excel·lent, però simplement farem una síntesi d'ambes dos. En primer lloc, de Mónica Gil. Ella se defineix com a feminista, a soles dos, claro, com no podia ser d'altra manera, i mamà de dues criatures, que ja té mèrit. És sociòloga i doctora en estudis de gènere i, com ja ha dit Maria Luisa Moltó, la seva tesi doctoral versava sobre els pressupostos en perspectiva de gènere a l'estat espanyol i ha estat guanyadora d'un premi de la Universitat de València. Olga Quiñones, a més de la seva publicació, ha aconseguit un premi de la Unitat d'Igualtat. Mònica és màster en Gènere i Polítiques d'Igualtat, en l'especialitat d'Agent d'Igualtat. Per això que deia Maria Luisa, totes treballem molt i ens sentim molt orgulloses que les nostres exestudiants estiguen ocupant els llocs que mereixen, tras alguns anys de llarga sequia que ens va deprimir prou a nivell acadèmic. Afortunadament estem retornant a tindre la il·lusió de saber que quan acaben el màster, a més de tota la militància, podran també ocupar llocs professionals, que en part també per a això es formen. També ha fet un màster de Gènere, Societat i Polítiques en Latinoamèrica. Ha treballat com a tècnica d'igualtat en distintes ONGs, tant en Espanya com en Latinoamèrica, i actualment és professora associada del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València i professora del màster en Gènere i Polítiques d'Igualtat del que va eixir i també d'altres màsters en La Rioja, Navarra i d'algunes universitats també latinoamericanes com Argentina. També ha coordinat distints programes i té distintes publicacions. Ella ens parlarà de els pressupostos en perspectiva de gènere com a eina per a la transversalització, aproximació a la seva implementació a l'estat espanyol. I després us presentaré les dues i així allà després parleu directament. Carmen Castro també és una altra feminista que porta treballant en aquests temes quasi tota la vida. Més de 30 anys de militant feminista, ha estat i està en algunes organitzacions que treballen el tema des de la perspectiva de gènere i també és doctora en Economia, especialista en polítiques europees de gènere i en sistemes de permís per naixement, investigadora sobre la contribució de les polítiques públiques a l'avanç de la política de justícia de gènere, té una molt gran experiència en l'àmbit de la consultoria, sobretot en programes de gènere i de transversalitat. És experta en programes de Nacions Unides per al Desenvolupament i igualtat de gènere en l'administració pública. També és autora de publicacions i guies pràctiques sobre la transversalitat i, com en aquest cas, ha format part del comitè d'organització dels 3 últims congressos de l'economia feminista, tant en Carmona com en Vic i Madrid. També continua treballant com a formadora i com a consultora. I Carmen ens parlarà
de reptes i desafiaments de la transversalitat de gènere. Moltes gràcies. Te controlé? Te controlé? Bon dia. En primer lloc, vull sumar-me als agraïments, agrair a les autoritats que han estat aquí amb nosaltres, al conseller, a l'alcalde, un agraïment especial a Maria Luisa Moltó, perquè és veritat que quan va sorgir la idea i la proposta de realitzar aquesta escola d'estiu jo me vaig oferir, però és veritat que en tot moment des de la càtedra han comptat amb mi i per tant els ho vull agrair molt especialment. També agrair-vos a tots i a totes vosaltres per estar aquí, per haver decidit en aquests temps que corren, que els temps precisament són tan escassos, haver decidit dedicar tot un matí o un dia, segons cadascuna, a estar, a compartir i a aprendre i a construir col·lectivament. I també vull agrair a totes les persones, tant de la universitat com de l'Ajuntament de València, la tasca de les quals és imprescindible, que no se veu, que estan sempre al darrere del teló de fons, però que sense aquesta tasca tot això seria impossible. Aleshores, des de la invisibilitat, els meus agraïments també. I per a començar ja un poc la nostra idea en aquesta primera presentació, com és la primera que obri tota una jornada que se va allargar durant tot el dia, un poc la idea és organitzar-la en dos blocs diferents. En un primer moment fem una primera aproximació a què és això dels pressupostos en perspectiva de gènere i posteriorment farem una xicoteta introducció, una xicoteta presentació dels principals resultats que hem obtingut en la investigació que vàrem realitzar i que Maria Luisa abans ha comentat. Veurem això dels pressupostos en perspectiva de gènere, com està aterrant-se a nivell de l'estat espanyol en diferents administracions públiques on s'estan implementant aquestes iniciatives. Aleshores, per a començar, doncs dir que, com totes i tots ja sabeu, el pressupost és l'instrument més potent de qualsevol govern. El pressupost ens permet evidenciar quines són realment les prioritats de qualsevol govern en qualsevol àmbit polític-administratiu. Normalment, quan se parla de pressupost, se'ns parla de xifres, de que són agregats financers, que no se parla d'homes i de dones, i per tant, moltes vegades, i a partir d'aquesta realitat, s'argumenta que els pressupostos són neutrals en termes de gènere. S'argumenta que són neutrals perquè, com no s'anomenen als homes i a les dones, se considera que són neutrals. El que venim a dir i a ficar en evidència des de l'economia feminista és que, per suposat, el fet que no es tinguin en compte no fa que les desigualtats existents en tots els àmbits de la nostra quotidianitat desapareguen. Aquestes desigualtats estan presents i si el pressupost, tot el procés pressupostari no contempla, no té en compte aquestes desigualtats, el que fem any rere any en els diferents exercicis pressupostaris és reproduir les desigualtats que existeixen. Aleshores, el que diem és que més que els pressupostos són una eina neutral des del punt de vista de gènere, el que són cecs, perquè no tenen en compte totes les desigualtats que existeixen en la realitat i, per tant, les van reproduint o generant-ne de noves. Des de l'economia feminista això s'explica argumentant que els pressupostos públics són unes eines que es caracteritzen i se gestionen des de models macroeconòmics tradicionals que es caracteritzen per ser androcèntrics i reduccionistes. Androcèntrics perquè en tot el procés pressupostari s'adopta, s'assumeix el model masculí com si fos l'universal, com si les necessitats i els interessos dels homes foren els interessos i les necessitats del conjunt de la humanitat, deixant per tant de costat els interessos i les necessitats de les dones. Aleshores tenim que són per un costat androcèntrics i lligats a aquest fet diem que són també reduccionistes, perquè en els pressupostos públics, de manera general i com s'elaboren de manera hegemònica, no contemplen tota la part de l'economia que està invisibilitzada des de l'economia que se reconeix com a economia oficial. I estem parlant de tota la part de l'economia de les cures. L'economia de les cures està ahí, aporta i contribueix a aquelles que a un determinat nivell de benestar en qualsevol societat i, de fet, és la part de l'economia que diem sempre de baix de l'iceberg i que permet que la part que queda a dalt, la part que l'economia oficial sí que reconeix com a tal,
sobrevisca i se sostinga. I aleshores, aquesta part invisible de l'economia de les cures és la que permet sustentar-se als pressuposts oficials, sense dir que calga incorporar al pressupost públic el cost de l'economia de les cures, però si aquest exercici s'haguera de fer, si haguem de pressupostar tota la despesa que implica tota l'economia de les cures, els pressuposts públics canviarien molt. Aleshores, hem de tindre en compte que se sustenten i s'aguanten sobre aquestes tasques de cures que, com sabeu, realitzen majoritàriament les dones, i que per tant impliquen una desigualtat perquè no disposen del temps, de les energies per a poder realitzar la resta d'activitats quotidianes. Aleshores, a partir d'aquest escenari, que d'alguna manera és l'escenari hegemònic en l'elaboració i en la gestió dels pressupostos, des de les iniciatives de pressupostos en perspectiva de gènere, el que se pretén precisament és això, és evidenciar l'existència d'aquestes desigualtats en tots els àmbits de les nostres vides i, a partir d'aquest reconeixement, incorporar en els processos pressupostaris tant els interessos com les necessitats d'homes, però també de les dones, no deixar excloses els interessos i necessitats de la meitat de la ciutadania. Quan parlem d'això és molt important no caure en el parany i pensar que totes les dones tenim els mateixos interessos i les mateixes necessitats. Les dones no som un col·lectiu homogeni. Dintre de les dones hi ha diferents trets que ens diferencien i que fa que tinguem una sèrie de necessitats i interessos diferenciats. Estem parlant de l'edat, de l'orientació sexual, de la cultura, del país d'origen, i cal que a l'hora d'incorporar necessitats i interessos incorporem o intentem incorporar el de la diversitat de les persones que existeixen en una determinada societat. L'objectiu d'incorporar aquestes necessitats no és un altre que fomentar la igualtat i reconèixer el mateix valor que tenen les contribucions que realitzen tant les dones com els homes a qualsevol societat. Aquestes iniciatives, per a fer una mica d'història, la primera iniciativa sorgeix l'any 85 en el govern d'Austràlia, però la seva presentació pública es produeix l'any 95 en la 4a Conferència Internacional de les Dones que comentava abans el conseller. A partir d'aquest moment, aquest tipus d'iniciatives comencen a estendre's per les realitats més diverses del planeta. I com ha comentat abans el conseller, aquesta conferència és important perquè els diferents governs accepten i se comprometen amb una nova estratègia per a fomentar la igualtat, que és l'estratègia de la transversalitat de gènere. En aquesta estratègia casen perfectament les iniciatives de pressupostos en perspectiva de gènere. L'estratègia diu que cal incorporar la perspectiva a totes les àrees i a totes les polítiques de qualsevol govern. El pressupost és una política, és una legislació i, per tant, cal incorporar-ho també. En totes les fases del pressupost cal incorporar aquesta perspectiva de gènere. A més, hem de tindre en compte que incorporar la perspectiva de gènere al pressupost és una eina molt important per a fomentar la transversalitat. Diguem que és estratègic, i diguem que és estratègic perquè, com bé sabeu, el pressupost és una eina que atravessa o que permea qualsevol administració, des de dalt fins a baix, passant per totes les àrees. Aleshores, si aconseguim incorporar la perspectiva de gènere en aquest instrument, anem a arribar a les diferents àrees de qualsevol govern i a tots els nivells que conformen totes aquestes àrees. Aleshores, diguem que és estratègic incorporar la perspectiva de gènere al pressupost perquè ens permet permear en tota la institució i avançar en la transversalitat de gènere, que és l'objectiu. És important també tindre clar que quan parlem de pressupostos en perspectiva de gènere, no sé si malauradament o per sort, no existeix una recepta màgica que ens diga com ho hem de fer. Aquestes iniciatives s'implementen en les realitats més diverses del planeta i, per tant, cadascuna d'aquestes iniciatives s'ha d'adaptar i s'ha de construir en base als interessos, les necessitats i les possibilitats que existeixen. Aleshores, és una qüestió complexa i que cal anar adaptant i treballant. Se tracta d'una eina que, com deien abans també, està en construcció. No és una eina que ja està acabada, que s'agafa i se reprodueix.
Un poc per a mostrar aquesta diversitat de les diferents possibilitats d'iniciatives de pressupostos, tenim aquí una sèrie de variables que poden variar, valga la redundància, en la implementació d'aquestes iniciatives. Per exemple, hi ha iniciatives on l'agent impulsor, l'actor o l'actora que impulsa aquestes iniciatives són la pròpia administració, però hi ha altres que s'impulsa des de la societat civil, altres que s'impulsa des de l'acadèmia. Quan parlem que s'impulsa des de la pròpia administració, podem pensar, o hi ha casos en els quals s'impulsa des de l'àrea d'igualtat. Hi ha altres casos en què el departament o l'àrea que impulsa és l'àrea de pressupostos. Hi ha iniciatives que comencen des de diferents llocs diferents, cadascuna té unes característiques. El que venen a dir les expertes és que com més agents involucrats hi hagi en aquestes iniciatives, millors resultats obtindrem, perquè cada agent aporta uns elements diferents que se complementen i que enriqueixen aquestes iniciatives. La fase del cicle pressupostari sobre el que se treballa en cadascuna d'aquestes iniciatives també pot variar. Podem treballar sobre l'elaboració dels pressupostos, podem treballar sobre l'aprovació, podem treballar sobre l'execució, sobre el control. La cobertura igual. Aquestes iniciatives se poden centrar en la part de la despesa pública o se poden centrar en la part dels ingressos. Se poden centrar en les dues parts. Se poden centrar, si estem parlant de les despeses, poden fer referència a totes les despeses d'un pressupost o centrar-se en determinades àrees o en determinats programes. Una gran varietat. Els mateixos objectius de les iniciatives varien. Les iniciatives, per exemple, impulsades des de la societat civil, des de les organitzacions feministes, igual un dels principals objectius és contribuir i fomentar l'apoderament de les mateixes dones que estan participant. I potser si l'agent que impulsa és la pròpia administració, l'objectiu segurament serà la transversalització de la perspectiva de gènere en tot el pressupost. Els factors polítics canvien en cadascuna de les realitats i són imprescindibles i determinants per al desenvolupament de les iniciatives i les propostes metodològiques que s'utilitzen també varien. Per tant, tenim un ampli espectre de possibilitats i una implementació d'aquestes iniciatives molt diversa. El que la majoria d'iniciatives sí que comparteixen és passar o transitar per dues etapes diferents. Una primera fase analítica, el primer pas és analitzar, conèixer el pressupost en qüestió per a veure on estan aquests forats, on se poden anar introduint millores i posteriorment, i a partir d'aquest anàlisi pressupostari des de la perspectiva de gènere, la idea és anar incorporant una sèrie de propostes de transformació i de millora del pressupost per a que se vagin podent fer els camins per anar incorporant tot això que estava quedant fora, tots aquests interessos, necessitats i realitats que estaven quedant exclosos. És molt important la part de la transformació i és molt important perquè d'alguna manera és el que els dona als pressupostos en perspectiva de gènere aquest caràcter de transformació i d'eina per a la transversalitat. És per això que diem que els pressupostos en perspectiva de gènere són una proposta potencialment transformadora per a la igualtat. Diem que és potencialment perquè hi ha molts factors que van a intervindre i depèn d'aquest, entre ells la voluntat i l'interès real, podrem aconseguir unes transformacions o unes altres. Què se pot transformar a partir d'aquestes iniciatives? Doncs hi ha 4 àmbits que són els que hem identificat, no són els únics, però sí els que hem treballat, que són susceptibles de transformacions. Quan estem treballant en aquestes iniciatives podem transformar la legislació existent, tant en matèria pressupostària com en matèria d'igualtat. Podem transformar els mateixos processos d'elaboració dels pressupostos, les eines que s'empren a l'hora d'elaborar els pressupostos i els organismes existents per anar incorporant en totes aquestes eines de treball i de gestió la perspectiva de gènere, la manera de com treballar-ho. Si estem treballant sobre els pressupostos, podem incidir en les assignacions pressupostàries que se destinen al foment de la igualtat i als recursos destinats específicament a les dones. I per últim, i ja molt relacionat amb el tema del factor polític que veiem abans, se pot transformar el paradigma.
Com sabeu, en la societat actual, sota les coordenades del capitalisme i el patriarcat, allò que prima és l'acumulació del capital. A través de l'anàlisi i la transformació pressupostària podem fer que l'eix, el centre, deixi de ser aquesta acumulació i se vagi ficant en el centre la sostenibilitat de la vida, que ve a ser la proposta de l'economia feminista. Aleshores diem que efectivament els pressupostos en perspectiva de gènere tenen un potencial de transformador molt important per a afavorir la igualtat de gènere. Algunes autores el que venen a dir-nos és que l'èxit d'aquestes iniciatives radica precisament en la capacitat d'introduir canvis, transformacions que tenen, tant en les polítiques com en els pressupostos. Tres elements que són imprescindibles a l'hora de pensar o de treballar en aquest tipus d'iniciatives. Estem parlant d'iniciatives a llarg termini, no podem pensar que enguany anem a començar i que per al 2019 o el 2020 anem a tindre pressupostos en perspectiva de gènere. Anem a començar a treballar, però és un procés i un treball a mitjà i llarg termini. Com hem vist abans, és un procediment que contempla múltiples dimensions i múltiples agents. Cal tindre-ho tot en compte i treballar en cadascun d'ells. I per últim, i molt important també, jo crec que és el més important de tots, en el moment que s'inicien aquestes iniciatives, allò que és més important, que és més rellevant, és el procés en si mateix. No hem de pensar tant en els resultats concrets que anem a aconseguir, que anem a assolir, com tot allò que anem aprenent per el camí i que a poc se va incorporant. La part del procés és molt important. I ara ja un poc, després d'aquesta presentació un poc general que després podem ampliar en la part del debat, comentar-vos tot això que hem estat dient, tota aquesta diversitat que pot existir en la implementació d'aquestes iniciatives, com s'està aterrant a l'estat espanyol en diferents nivells político-administratius on s'està treballant en aquest sentit. En primer lloc, dir que això dels pressupostos en perspectiva de gènere no és una idea de les feministes que se'ls ha acudit o se'ns ha acudit i ara està de moda, sinó que existeix tot un marc jurídic i legislatiu que recolza i que reconeix la importància d'aquesta iniciativa per a fomentar tant la transversalitat com la igualtat de gènere. És un marc que trobem a nivell internacional, començant en la plataforma d'acció de Beijing, on ja se reconeixia aquesta importància, a nivell europeu, a nivell estatal, en la llei d'igualtat també s'anomena, a nivell autonòmic també ho tenim, i per tant tenim aquest marc. No és una qüestió que nosaltres ara volem fer això, tenim un suport jurídic i legal al darrere que reconeix la importància d'aquestes eines. Com s'estan implementant aquestes iniciatives a l'estat espanyol? Doncs s'estan implementant a través, en la majoria dels casos, i no sempre, i sobretot, estos són els resultats de la investigació que comentàvem abans i que inclou la iniciativa a nivell estatal i de diferents comunitats autònomes. No entrem encara en el nivell local, que entenc que ve després. Aleshores, en aquests nivells autonòmic i estatal, l'eina que majoritàriament, encara que no exclusivament, s'està utilitzant és la de l'informe d'avaluació d'impacte de gènere dels pressupostos. Com sabeu, se tracta de fer un anàlisi de qualsevol proposta de norma per a valorar si l'aprovació d'aquesta norma implicaria la reproducció o la generació de noves desigualtats de gènere. I en el cas que s'identifique que així seria, poder introduir les millores que foren necessàries en aquesta encara proposta de norma per a que en el moment de la seva aprovació això ja haguera desaparegut. Aleshores, la idea un poc és aquesta, dels informes d'avaluació d'impacte de gènere. Administracions on s'estan implementant? A nivell espanyol, la Junta d'Andalusia és el model que està utilitzant, el govern basc s'està incorporant ara aquesta metodologia, a la Generalitat Valenciana, com deia el conseller abans, al govern de La Rioja també, i un llarg etcètera, perquè cada vegada són més les administracions que estan seguint la legislació vigent i ho estan incorporant. Com s'estan fent aquests informes d'avaluació d'impacte de gènere? Doncs a grans trets s'estan fent informes d'avaluació d'impacte de gènere, però existeix, malgrat utilitzar la mateixa eina metodològica, existeix una gran diversitat. La forma i el nom, diguem, és el mateix, però dintre del contingut
hi ha una gran diversitat. Aleshores, agafant els trets en comú d'aquestes iniciatives, tenim que els passos més importants que s'estan seguint per a realitzar aquests informes són, per un costat, la classificació dels programes pressupostaris segons la seva importància de gènere. La unitat d'anàlisi per a treballar i per a elaborar aquests informes són els programes pressupostaris. Partint de que no tots els programes pressupostaris tenen la mateixa rellevància per a fomentar la igualtat, s'estableix diferents categories, s'estableix una classificació i d'alguna manera se va pautant quina va ser la incidència en tots els programes pressupostaris en base a aquesta classificació. Una vegada estan classificats, cadascuna de les àrees del govern en qüestió analitza els programes pressupostaris que s'han catalogat com a que tenen un impacte important de gènere i analitza aquests programes pressupostaris en el marc de la seva àrea pressupostària. Normalment s'elabora una fitxa i aquesta fitxa és la que analitza aquest programa des de la perspectiva de gènere. Això se fa des de cadascuna de les àrees. I després totes aquestes àrees, totes aquestes fitxes se passen a l'organisme que està impulsant la iniciativa i és qui consolida i acaba elaborant aquest informe d'impacte de gènere, que és el que se presenta junt al pressupost quan s'ha de debatre i aprovar el pressupost en qüestió. D'aquesta proposta del com s'estan fent, en què se tradueix realment en les transformacions? Havíem dit que els pressupostos en perspectiva de gènere eren una eina amb un potencial transformador molt important. Ja sabem com s'estan implementant aquestes iniciatives a l'estat espanyol. Ara bé, com se tradueix això en el marc de les transformacions? S'estan produint aquestes transformacions que ens permeten dir que s'està fomentant la igualtat de gènere? Doncs s'estan produint algunes transformacions i en els 4 àmbits que havíem dit anem a mencionar les més importants. En l'àmbit dels organismes i dels instruments, la transformació més important que s'ha produït és la incorporació d'aquest informe d'avaluació d'impacte de gènere, que abans no existia. Abans s'elaborava el pressupost, any rere any, amb la dinàmica instal·lada, s'anava repetint el pressupost un darrere un altre. Ara s'ha incorporat aquest informe i per tant se realitza un xicotet anàlisi. Ara bé, aquest informe, quines són les 3 principals característiques que presenta? Per un costat, no inclou cap xifra, o sigui, no se parla de la despesa pressupostària de cap dels programes que s'inclouen. Això ens crida l'atenció, si estem parlant d'un pressupost públic, que és una eina principalment econòmica, el fet que no se recollisca cap dada pressupostària econòmica, doncs caldria tindre-ho en compte com a mínim. El tema dels indicadors, hi ha iniciatives que ho incorporen més i altres que ho incorporen menys. Considerem que la inclusió dels indicadors és molt important per a poder fer un seguiment del treball que s'està fent i poder mesurar si realment s'està avançant o s'està millorant. Si no fem aquest seguiment i aquesta avaluació, no sabem realment el que estem fent. I per últim, una altra característica d'aquest informe és el seu caràcter descriptiu. Més que un anàlisi que incorpora un anàlisi dels programes, aquests informes el que fan és descriure el que es va fer. Per tant, a l'haver una absència analítica, resulta molt més complex fer propostes de millora. Si jo simplement estic dient el que vaig a fer i no analitzo des de la perspectiva de gènere l'impacte que va tindre, les propostes de millora van a ser més complicades. Moltes vegades l'elaboració d'aquests informes se consoliden com un fi en si mateix, quan l'informe ha de ser un mitjà per a introduir transformacions i canvis. Moltes vegades s'instal·len les dinàmiques de les administracions i perd, la seva essència. Aleshores, el que cal fer és consolidar aquests informes com una eina realment per al canvi, per a la transformació pressupostària, per a fomentar la igualtat. Passem a l'altre àmbit, l'àmbit de les normes. Sí que s'han modificat moltes normes, hi ha iniciatives que parteixen de la necessitat de transformar normes
per a poder començar a treballar. Hi ha altres iniciatives en les quals no s'ha considerat imprescindible aquesta transformació de les normes. És cert que és important transformar les normes, especialment les de rang més elevat en l'àmbit pressupostari, perquè si tu tens una llei estàs restant espai a la voluntarietat política de cada cas concret. Hi ha una legislació que determina què cal fer i què no cal fer. En quant a l'assignació pressupostària, en la majoria de les iniciatives, per no dir en totes o en cap de les iniciatives, se treballa en el tema de l'assignació pressupostària. I per què? Cal reconèixer que és un element molt complicat, perquè si volem quantificar els recursos que se destinen a la igualtat de gènere, hem de pensar en primer lloc què considerem com a recursos que fomenten la igualtat de gènere. Estem parlant únicament dels recursos destinats a les dones? Si estem parlant d'això, ens estem oblidant de la transversalitat de gènere. Si volem mesurar quants recursos se destinen a la igualtat de gènere des de la transversalitat, tenim el problema que moltes vegades els pressupostos no entren al detall de dir-nos quins són dintre d'un programa els elements específics que sí que fomenten la igualtat. És un tema complex. Ara bé, jo crec que la llança que cal mostrar és que pel fet que sigui complex no hem de deixar-ho de costat. Al contrari, hem d'incorporar-ho i seguim treballant i avançant perquè realment és un indicador que ens interessa, saber el tema dels recursos pressupostaris. I per últim, el tema del paradigma, doncs, hi ha un parell d'iniciatives que han intentat transformar una mica introduint marcs teòrics diferents, però no han anat enlloc, s'han acabat aquestes iniciatives i aquí en el tema del canvi de paradigma, és a dir, el que dèiem de ficar en el centre la sostenibilitat de la vida i aparcar un poc o desplaçar l'acumulació de capitals com a eix central del pressupost, doncs depèn completament dels factors polítics i per el moment cap de les iniciatives que jo he analitzat sí que se podria dir això. El mateix succeeix en el canvi de paradigma, incorpora també la manera de fer política i de fer el pressupost. I en aquestes iniciatives, en cap d'elles, a excepció de a nivell estatal, que ha sigut completament diferent, s'incorpora la participació del moviment feminista, quan diguem que és un element imprescindible per a transformar el que se fa i el com se fa. La iniciativa del nivell estatal la sentirem després de part d'una de les seves involucrades i, per tant, no avança més. Però des de l'administració no s'ha cedit aquest espai per a participar. I amb tot això, que seria un poc què són els pressupostos, com s'estan implementant a nivell estatal, doncs ja per a tancar dir que efectivament els pressupostos en perspectiva de gènere tenen un important potencial per a la transformació i per a fomentar la igualtat. És cert que existeixen moltes resistències i molts problemes importants. El principal d'ells és la voluntat i l'interès real que ha d'haver, però això no ha de ser un impediment per a tractar d'injectar a totes les iniciatives que ja estan en marxa un plus de transformació, d'intentar que aquestes iniciatives que ja estan vagin una mica més enllà i intenten transformar els diferents àmbits que hem vist. I per últim, recordar el que havíem vist abans. Per xicotetes transformacions que s'hagin anat fent, encara que hagi sigut una formació, que a alguna persona de l'administració pública se li hagin obert portes, finestres, que hagin entrat aires nous, són petits passos però que representen importants avanços. Aleshores crec que és una eina important, costa d'implementar, però cal que les diferents administracions s'animen i les incorporen a l'agenda perquè realment el potencial és molt important. I amb això jo ja deixaria la intervenció. Buenos días a todas las personas que estáis hoy aquí. Gracias, Gabriela, por la presentación y gracias, Mónica, compañera, por tu intervención, que ha sido estupenda. Un placer escucharla. Después de este breve movimiento y antes de empezar, mientras yo misma voy calentando motores, la parte personal y además de la que haces con corazón, con gusto y no solo por las cuestiones protocolarias. Agradecer a quienes estáis hoy aquí que hayáis decidido utilizar parte de vuestro tiempo, energía y capacidad y habilidad de escucha para participar en estas jornadas.
nosotras, agradecer al Ayuntamiento y al equipo técnico del Ayuntamiento de Chirivella como anfitrionas, ¿no?, por todo el trabajo realizado, pero fundamentalmente agradecer a María Luisa Moltó, directora de la Cátedra de Economía Feminista, y un pedazo de ser humano impresionante, ¿no?, básicamente. Estoy encantada de poder tener la oportunidad de colaborar y de trabajar contigo, María Luisa, haciendo equipo, y la verdad es que es un aprendizaje continuo que agradezco enormemente. Agradecer mucho a los otros 2 ayuntamientos que han apoyado también el programa de la Escola de Estiu. Ayer fue el Ayuntamiento de Cuar y el Ayuntamiento de Valencia, apoyando también ahí desde la importancia de tejer y tender puentes. Y agradecer también a la Generalitat Valenciana este compromiso político que ha tenido claro desde el principio, no solo desde la propia vicepresidencia, sino además desde una consellería no precisamente excesivamente feminizada como la Consellería de Economía. Yo creo que ha estado brillante el conseller, ha tenido un discurso fantástico. Yo creo que se nota que hay una unidad de igualdad de género en la Consellería de Economía que está funcionando con contenido y con concepto. Estas cosas hay que decirlas, porque a mí me genera mucha alegría y entusiasmo cuando ves estos indicadores que dicen, bueno, hay algo que va cambiando y efectivamente vamos generando ese pozo y ese embrión, ¿no?, de cuestiones, matices diferenciadores. Y por supuesto agradecer a las compañeras que hoy han querido desplazarse desde Barcelona y desde Madrid fundamentalmente, Sonia, Begoña, Paqui, para estar aquí con nosotras, y a las queridas presentadoras que nos acompañan. Yo estoy muy entusiasmada no solo de volver a Chirivella, sino fundamentalmente de este cometido, ¿no?, que estamos teniendo con la Cátedra de Economía Feminista, no solo de colaborar con María Luisa, sino también de la posibilidad de abrir una vía de colaboración con la Universidad de Valencia, porque veréis, yo soy un producto del mestizaje, quienes me conocéis ya lo sabéis, que yo digo que soy valenciana, gallega, gallega, valenciana, y es verdad, esto es muy gallego, yo lo sé, pero es así, no me defino de aquí o de allá, yo de las dos, no quiero renunciar a ninguna, y entonces digamos que cada quien tiene sus propias espinitas, ¿no? Entonces yo colaboro como docente externa en programas másters en distintas universidades, por ahí, por los diferentes territorios de la España profunda y plural, pues en la Universidad de Coruña, en el País Vasco, en Granada, en la Complutense, en diferentes, pero en la Universidad de Valencia es a través de la cátedra que he podido encontrar esa posibilidad, lo cual es otra patita que me agarra aquí y que a mí me alegra enormemente, ¿no?, para todo ello. Bueno, dichas estas cuestiones, así que tal, voy a intentar centrarme. Mi intervención, lo que yo hoy os quiero contar, igual suena un poco a desenfoque, pero está bien que nos desenfoquemos, ¿no?, desde la primera parte de la mañana, quiero decir, porque después de la brillante exposición de Mónica, ¿no?, aterrizada en la experiencia y el instrumento que representa y el papel que tienen los presupuestos con enfoque de género, yo os voy a pedir ahora que perdamos el enfoque y lo ampliemos, ¿no? Es decir, ahora teníamos puesta la mirada en presupuestos, pues ahora vamos a sacar esa mirada de presupuestos y vamos a hacer un poquito, vamos a abrir el zoom, ¿no?, y vamos a ver un poquito más, que luego ya tendremos tiempo de volver a focalizar el zoom. Bien, por eso mi intervención no está centrada en cuestiones de presupuestos con enfoque de género, sino en la transversalidad de género, en la estrategia y el marco de qué representa la transversalidad de género, qué representa en este momento, en estos 10 años de crisis y estafa que hemos atravesado, ¿no?, y qué representa desde la perspectiva de la transformación social, ¿no?, a la que aludía antes Mónica también. Y dentro de ese contexto, pues qué papel tienen los presupuestos y qué otros retos y desafíos desde la administración pública en general y de manera específica desde la administración local deberíamos ir incorporando en nuestra agenda, ¿no?, en nuestra agenda en clave feminista y con el punto de mira puesto en construir los mimbres para avanzar hacia otro modelo de sociedad, ¿no? Yo creo que para mí ese es el punto de partida y ese es el ejercicio de abstracción que os pido que hagáis en este ratito, ¿no?, en el que os comparta algunas ideas, ¿vale? Bien, yo creo que más allá, cuando hablamos de transversalidad de género, y no voy a repetir el excelente marco jurídico y político que ya nos dio el conseller, efectivamente, muy bien ubicado. Cuando hablamos de transversalidad de género, necesariamente la fuerza del pragmatismo, de la visión pragmática, ¿no?, de aplicar, nos lleva a estrategias, procesos, procedimientos, herramientas, ¿no?, ¿vale? Y a veces se nos olvida cuál es el motor que lo inspira, es decir, ¿para qué? No solo el qué hacemos y el cómo lo hacemos, sino para qué lo hacemos, ¿no? Y yo quiero
que hoy hablemos, en este ratito, hablemos de eso, ¿no? Del para qué. ¿Para qué las estrategias de transversalidad de género y para qué implementar determinadas herramientas y técnicas con potencialidad género transformativa, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, yo empezaba el otro día un artículo diciendo, imaginar que es posible, ese es el inicio de un proceso de transformación social. Y yo creo que la transversalidad de género tiene que ver con eso, tiene que ver con imaginar que es posible construir conjuntamente, entre todas y todos, otro modelo de sociedad en donde la justicia redistributiva se alimente de su dimensión de género, o sea, de su dimensión de equivalencia humana y de perspectiva de género, de su dimensión social y de su dimensión de sostenibilidad medioambiental, ¿no? Entonces, imaginar que es posible para luego ver cómo reorganizamos todo el proceso socioeconómico, ¿vale? El general, el contexto de la sociedad, el político y también el de los subsistemas en los que estamos trabajando, sean instituciones públicas, ¿no? O nuestras propias plataformas de sociedad civil y de participación ciudadana. Bueno, desde esta perspectiva, yo diría, si entendemos la transversalidad de género como un proceso, ¿no? O como una estrategia a muy largo plazo, Mónica, yo completamente de acuerdo, ¿no? Con esa perspectiva de estamos iniciando procesos de transformación social muy profundos y no hay que tener ansiedad, porque lo importante es el aposentar o consolidar cada una de las fases y de los pasos que vamos dando orientados hacia ese otro modelo de sociedad o ese otro criterio. Bueno, pensando en todo ello diríamos, y en este proceso de cara a la transformación social, ¿qué papel tienen, ¿no? Las instituciones, la sociedad civil y dónde ponemos el foco de atención? Yo creo que la igualdad de género nos aporta la visión o la marca cualitativa de lo que en una estrategia de cambio político, ¿no? Independientemente de cuál sea el nivel de administración, en una estrategia de cambio político debería convertirse en la bandera o en la marca específica. Es decir, vemos a veces competir a distintas administraciones públicas por lo que va a ser su marca de ciudad, su marca de comunidad autónoma o su marca de territorio, ¿verdad? Estos discursos basados en la excelencia, la productividad, determinado sector productivo X, sector productivo Y, ¿no? Cual que quiera. Pero yo creo que uno de los leitmotivs que nos deberían inspirar de cara a desarrollar este proceso a tan largo plazo es convencer a nuestros grupos políticos y dirigentes de gobierno, de equipos de gobiernos, que hagan de la igualdad de género, ¿vale? Y de ese avance hacia ese otro modelo de sociedad su marca de excelencia, fundamentalmente. Y eso no solo se traduce en que también, pero no solo se traduce en qué políticas específicamente y qué órganos gestores están, ¿no? Redistribuyendo recursos para atender de manera específica a las necesidades que nos impiden igualdad de acceso, igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, sino que además requiere darle una vuelta y remenear un poquito, ¿vale? Todo el planteamiento de cómo repensamos, cómo formulamos las políticas públicas, cómo diseñamos y hacia dónde, hacia qué impactos, ¿no? Generamos ese nuevo planteamiento de políticas públicas y, por supuesto, cómo nos tenemos que repensar la orientación del instrumento que nos permite monetarizar los compromisos políticos, que es el presupuesto público, ¿no? A partir de ese enfoque de género. Bueno, desde esta perspectiva, o desde este lugar, desde el que os hablo, ¿no? en este ratito, yo diría, necesitamos repensar el nivel de actuación teniendo en cuenta, creo que, tres grandes ámbitos de influencia, ¿no? Que tienen que ver con el sentido, ¿no? Y el cometido que le damos a la igualdad de género como esa marca de excelencia. Primero, la base y la fundamentación, que necesariamente son los derechos humanos y la firme consideración de que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Ya sé que esto nos lo sabemos, pero yo, como soy insistente, persistente y a veces demasiado pesada, lo repito, ¿vale?
Además de ese fundamento, repensar que el enfoque de la interseccionalidad y de las múltiples discriminaciones necesitamos integrarlo desde una perspectiva transversal, no solo en la reformulación de las políticas públicas y en la reorientación del presupuesto público, sino también a la hora de pensar instrumentos, mecanismos y herramientas, por ejemplo, indicadores. Hemos llevado mucho tiempo, concretamente desde el 95, con la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres, hablando de la necesidad de generar y de producir indicadores de género, ¿no? Y ahora nos encontramos con que, con gran parte del huerto por abonar, ¿no?, por sembrar, porque hay un déficit todavía de producción estadística y de generación de indicadores de género, necesitamos integrar múltiples variables que nos aporten una información más cualitativa con respecto a cómo operan los factores de multidiscriminación y los enfoques de interseccionalidad a la hora de identificar necesidades e intereses estratégicos para atender desde las políticas públicas. Y el tercer ámbito de actuación, que yo creo que es fundamental, es repensar para qué tenemos las instituciones públicas, cuál es el papel que otorgamos al Estado y eso qué relación tiene con cómo atendemos las demandas de la ciudadanía, las necesidades y los intereses que nos colocan en condiciones de vida diferentes y en posiciones sociales de desigualdad. Desde esa perspectiva, yo entiendo que el instrumento de actuación es el diseño de las políticas públicas y que ahí necesitamos que confluyan esos tres enfoques que Nancy Fraser, por ejemplo, nos sintetiza en la necesidad de repensar la orientación redistributiva de las políticas públicas, no solo de recursos monetarios, sino de tiempos, derechos, oportunidades, responsabilidades, ¿no? Repensar el papel que le damos a las políticas públicas desde la perspectiva de la representación, y esto conecta con el valor profundo que tiene recuperar la democratización de la vida y de la sociedad, es decir, no es posible avanzar en una democratización real si no nos comprometemos seriamente con hacer efectivo la democracia paritaria como criterio, nuevo criterio de pacto social, ¿vale? Y esto ya lo decíamos cuando hablábamos del nuevo contrato social, ¿no?, fundamentalmente, del reparto de los tiempos, de las responsabilidades, de los trabajos, de la política, de todos los ámbitos de la vida. Y obviamente no es posible generar un cambio, una transformación social si no nos repensamos lo que estamos haciendo desde las políticas públicas para resignificar, reconocer y reconceptualizar. El criterio, ¿no?, o el punto de partida, ¿no?, que alimenta todo eso es el principio de equivalencia humana. Y solo mirando desde una perspectiva feminista podremos hacer que todo eso converja hacia otro modelo de estructuras o de líneas de actuación. Bueno, tres criterios o tres ámbitos, tres áreas estratégicas en las que yo creo que a la hora de repensar la transversalidad nos ayudan a bajar al terreno, ¿no? Primero, necesitamos estructuras, ¿no?, y hay que repensar el sistema, el organigrama funcional de todas las instituciones públicas. Sí, ya sé que no siempre tenemos la capacidad de poder modificarlo, pero hay que repensarlo. Y como esto es un proceso a muy largo plazo, pues poco a poco, como la gotita malaya, ¿no?, poco a poco irá germinando, ¿no?, de alguna manera. Hay que repensar estructuras, no solo las estructuras que ya existen, sino qué nuevas estructuras necesitamos para hacer efectivo un cambio en la visión, en el horizonte definido para las políticas públicas, en los procesos y en las metodologías de trabajo, ¿no?, y en la elaboración de indicadores. Es verdad que cuando hablamos de experiencias concretas, como los presupuestos con enfoque de género, es más fácil identificar ese tipo de estructuras, ¿no? Pues necesitamos una comisión de evaluación de impacto de género, necesitamos comisiones de transversalidad, pero en general necesitamos pensar en qué estructuras son necesarias para cambiar el enfoque de lo que se hace desde las políticas públicas, ¿no? Porque si queremos conseguir otros resultados, no podemos pretender que esa línea de impacto y de intencionalidad directa la vayamos a conseguir con el planteamiento actual, no solo de concepto, sino además de maquinaria, ¿no?, institucional. Además de estructuras, necesitamos mecanismos, es decir, necesitamos reorganizar los procesos de trabajo y protocolizar dentro de la administración pública aquellos funcionamientos y sistemas de coordinación de recursos internos, de recursos externos, atendiendo a objetivos y a líneas de impacto, de intencionalidades a conseguir. Y necesitamos, como tercer ámbito o área estratégica de actuación, tener
una metodología específica que nos permita sistematizar de manera continua y constante las necesidades diferenciadas y los intereses estratégicos, ¿no? En función del género, pero en función de otros enfoques también, aplicando la cuestión de la interseccionalidad. Todo ello, ¿para qué? ¿Para diseñar políticas de género más efectivas? No, eso también, pero todo ello para reorientar todas las políticas públicas desde la administración para avanzar hacia otro modelo de sociedad y conseguir que los resultados no solamente se midan sobre los cambios en las necesidades inmediatas, es decir, resultados paliativos, sino que realmente estemos sembrando de potencialidad género transformativa, ¿sí?, los ámbitos de influencia y de alcance de las políticas públicas. Y hablar de potencialidad género transformativa requiere necesariamente que pongamos el foco de atención en la capacidad de subvertir la división sexual del trabajo que tiene las políticas públicas que diseñamos y que ponemos en marcha. No es suficiente con cambiar un indicador cuantitativo de participación. Eso es un primer punto necesario. Decimos en economía y en matemáticas lo de la condición necesaria y suficiente. Pues aquí yo creo que lo tenemos que aplicar. Hay condiciones y hay resultados que son necesarios porque sin ellos no podremos avanzar a una siguiente fase, pero que en sí mismo no tienen capacidad para transformar la realidad si ese es realmente el punto o el desafío que estamos asumiendo, ¿vale? Bueno, ¿qué ha pasado en estos tiempos de crisis? No, voy a dejarlo de los tiempos de crisis, ahora vuelvo a ello, ¿no? Voy a seguir un poquito más. En este repensarnos, yo creo que hasta ahora vemos... Hasta ahora, una pauta que se ha repetido con mayor frecuencia es entender la igualdad de género como un objetivo y un fin en sí mismo. Pero yo creo que necesitamos ampliar ese zoom también y entender la igualdad de género no solo como un fin en sí mismo, ¿no?, que tiene que asumir como un objetivo principal y general las administraciones públicas, sino además como un medio para alcanzar otros objetivos y concretamente los objetivos de desarrollo, ¿no?, del milenio. Es decir, sin igualdad de género no es posible reducir la pobreza. Es decir, sin igualdad de género no es posible aumentar la producción y la productividad. Es decir, sin igualdad de género no es posible incrementar la fecundidad. Sin igualdad de género no es posible el avanzar en una legitimación democrática real, ¿no? Es decir, la igualdad de género como valor en sí mismo, desde mi punto de vista, es decir, desde el lugar en el que yo os hablo, puede ser contrastado con otras opiniones y otras perspectivas, no solo es un objetivo, ¿no?, necesario y prioritario para incorporar desde la administración pública, sino que es un medio, es un fin en sí mismo, pero sobre todo es un medio para alcanzar otros objetivos de desarrollo y de transformación social. Por eso quería empezar con lo de hay que imaginar que es posible para iniciar esa senda de procesos de transformación social. Si no, no va a ser posible. Bueno, ¿en dónde estamos en este punto de partida? Quiero hablaros de qué ha pasado en general en estos 10 años de crisis, cuáles son, a mi entender, los retos y desafíos que tenemos en este momento y un pequeñito margen o señal de alerta sobre riesgos posibles que yo veo, ¿no?, para que se nos encienda la bombillita. ¿Qué ha pasado en estos 10 años de crisis? Yo creo que en estos 10 años de crisis, y no os voy a dar estadísticas para no ocupar tiempo en eso, porque creo que datos tenemos en nuestro entorno, lo que ha ocurrido es que se ha diluido en general. Bueno, el análisis comparado a nivel europeo me permite decir que tengo el convencimiento, ¿vale?, porque lo he contrastado empíricamente, al menos en 27 países de la Unión Europea, que en estos 10 años de crisis, lo que ha ocurrido es que se ha diluido el compromiso político con la igualdad de género y de manera muy explícita ha desaparecido su formulación explícita de los programas marco comunitario y de las grandes estrategias europeas de intervención. Esto nos coloca en una situación de esquizofrenia política, porque tenemos estrategia marco para la igualdad de género, planes europeos, ¿no?, planes de acción comunitaria para avanzar en igualdad de género, pero al mismo tiempo el resto de las estrategias, esas que no están impregnadas, ¿vale?, el resto de las estrategias van diluyendo su definición explícita y la
cuantificación o la explicitación de incorporar indicadores cuantificables de cómo avanza la consecución del objetivo de igualdad de género y cómo se van diluyendo las desigualdades de género. Eso es una mala noticia, ¿no? Que nos tengan en una esquizofrenia política de parece que sí, pero luego en lo que el grosso del presupuesto comunitario y de los estados no está permeado por esa orientación, y que nos tengan esa esquizofrenia política de parece que sí, pero como las necesidades acuciantes que tienen que ver con la emergencia social de subsistencia ciudadana y de los grandes indicadores de emergencia social y humanitaria que están saltando hace que esto se relegue, pues no es una buena noticia en sí misma, ¿no? Ahora, como decía el conseller antes y como mencionaba también María Luisa en su intervención, la definición de instrumentos que permitan avanzar en agarrar como un paraguas, ¿no?, los paraguas protectores que tenemos de marcos legislativos para la transversalidad de género y en concreto para incorporar la transversalidad de género desde la perspectiva económica, ¿no?, leitmotiv Cátedra de Economía Feminista, son, digamos que, las buenas noticias para ello. Eso y la mayor concienciación que existe, el mayor número de equipos absolutamente formados y cualificados, ¿no?, en las administraciones públicas para generar estas estrategias de cambio, y que ya vamos teniendo un corpus teórico y pragmático de experiencias reales, ¿no?, como las de los presupuestos con enfoque de género. Ahora, ¿qué retos, más que qué retos, que yo os quería comentar, qué criterios podríamos pensar, ¿no?, de cara... ¡Uy! ¿Por qué no se ve? Vale. Vale, iba a decir... sí, ¿dónde estaba lo de... Aquí en presentación diapositiva, ¿verdad? No, desde el principio no, desde la actual. Así, solo quiero poner esta. ¿Vale? Os decía antes que los presupuestos, ¿no?, y vamos ahora dentro de este marco de transversalidad, qué papel tienen los presupuestos y qué papel tienen los presupuestos con respecto a... ¿Es la única estrategia? O sea, es una estrategia necesaria, ¿no? ¿Es suficiente para pensar la transversalidad como algo efectivo y real que se implementa en una administración pública? Bueno, yo os pedí que ampliarais el zoom y como os pedí que ampliarais el zoom, os doy más criterios, ¿no? Es decir, los presupuestos son un elemento, un criterio para la transversalidad de género fundamental, ¿no?, porque entra de lleno en el meollo del asunto, ¿no?, que es la materialización monetaria del compromiso político, pero no es ni el más fácil ni el único. Es decir, tenemos que repensar todos los instrumentos y estrategias que tenemos para hacer efectiva la transversalidad de género y luego recolocar en función de qué es viable en la administración y en la institución tal cual yo la tengo conformada y con los números aritméticos que tengo en las tomas de decisiones, ¿no?, que aquí hay que pensar un poco de todo. Bueno, 7 criterios que para mí son fundamentales en la transversalidad de género en el ámbito local, y ahora volvemos a cuáles son los retos y los desafíos en este momento, ¿vale? Por una parte, y veréis que los conocéis y los tenemos identificados todos y todas, pero todos confluyen y veremos que la de los presupuestos, cuando nos hablen de las experiencias, recupera gran parte de todos estos criterios, ¿no? Por una parte, la comunicación incluyente y no sexista. Este es el criterio de transversalidad de ¿qué? Del visibilizar y del sembrar sensibilización, fundamentalmente. Por otra parte, la recogida de datos y estadísticas de esa realidad diferenciada de mujeres y hombres, atendiendo a otros condicionantes y variables socioeconómicas, porque nos permite visibilizar, cuantificar y poder establecer criterios objetivos, ¿no?, para medir después cómo avanzamos en las brechas que ya hayamos identificado. Por otra parte, promoción de la igualdad de género en los contratos, subvenciones y convocatorias públicas, y esta es una línea fundamental en lo que vamos a llamar ejecución presupuestaria, ¿vale? Porque el presupuesto no solo es el diseño de cómo se hace el presupuesto, sino luego cómo se está ejecutando el presupuesto, no solo directamente desde los órganos gestores, sino además cuando se acude a agentes externos, ¿no? Es decir, se externalizan servicios, contratos y programas de actividades, ¿vale?
La promoción de igualdad en el acceso y uso de servicios municipales es otro criterio para la transversalidad. Es decir, en los procesos de participación ciudadana hemos abierto parte de los recursos de intervención municipal a la participación y a la cogestión desde la ciudadanía, y hay que ver eso en qué condiciones lo estamos haciendo y qué estamos generando. Porque ya sabemos que si no regulamos y no definimos el camino, ¿no?, hacia dónde vamos, lo que provoca la autorregulación es que lo que entra en funcionamiento es la inercia del sistema patriarcal. Entonces, no vale con decir ponemos en abierto los recursos para la ciudadanía y ya que participe quien quiera. Bueno, si que participe quien quiera, pues entrarán en funcionamiento las dinámicas que ya conocemos de división sexual del trabajo, de déficit de participación de las mujeres, de mayor responsabilidades, en fin, todas estas cosas. Bueno, otro criterio de transversalidad, que es un elemento fundamental, es el de la formación municipal para la igualdad de género. En algunos ayuntamientos se han iniciado experiencias realmente innovadoras. Aprovecho que está la concejala, la regidora del Ayuntamiento de Valencia, ¿no?, Isabel, va a decir, ayuntamientos, por ejemplo, próximos como el de Valencia, pues han diseñado, ¿no?, están poniendo en marcha un itinerario formativo para la igualdad de género que está encardinado con el programa de promoción y desarrollo de la carrera profesional del personal del ayuntamiento, y son formas de ir sembrando, digamos que, crear otra inteligencia y otro saber hacer y otra concienciación desde quienes forman parte del personal continuo y de estabilidad de la administración pública. Y, por supuesto, los dos instrumentos finales, que están puestos al final precisamente para vincularlos con el tema de esta jornada, que son los informes de impacto de género, que desde mi humilde opinión deberíamos reconceptualizar y llamar informes de previsión del impacto de género, porque todavía no hemos generado serie de indicadores consistentes, ojo, ¿vale?, como para que podamos hablar de que estamos evaluando el impacto de género. Esto lo dejo así, ¿vale? Lo dejo así para repensar y para el debate. Pero bueno, los informes de impacto, digamos que el instrumento se llama informes de impacto de género, pero abro ese KitKat por si queréis luego retomarlo, y los presupuestos públicos con enfoque de género que nos permiten repensar desde esta otra mirada no solo lo que se hace desde órganos gestores, sino además qué permitimos, a qué objetivos y qué cambios estamos provocando o posibilitando desde la configuración del reparto de presupuesto público, tanto en lo que recaudamos en función de dónde, en concepto de qué y a quién, como con lo que redistribuimos, ¿no?, fundamentalmente. Vale, a partir de ahí diría, ¿qué retos tenemos en este momento? Y voy acabando, ¿no? Los 3 minutitos. ¿Qué retos tenemos? Yo creo que el reto principal en este momento es el de la confluencia, o sea, hacer real la transversalidad de género saliendo de las políticas de compartimento estanco, en donde nos hemos visto, por necesidad vital, casi que interpeladas a trabajar exclusivamente, ¿vale? Entonces, yo creo que uno de los retos y desafíos que tenemos es abrir esa confluencia para la transversalidad de género, y que necesariamente, desde mi punto de vista, ojo, yo es que hablo así vehementemente, no de esa manera vehemente, pero bueno, puede ser cuestionado, no es que sea un dogma. Desde mi punto de vista, deberíamos crear sinergias con otros procesos que están ocurriendo de cambio, o sea, que avanzan ese cambio de paradigma, que no es real en el corto plazo, pero sí ese camino. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la planificación y organización urbana, que es un ámbito en el que en la administración local tenemos competencias, ¿no? Que ahora ahí entra en juego también la delimitación de competencias que desde el 2013, ¿no?, tenemos asignadas en la administración local, y que tienen mucho que ver con ese modelo de ciudad y cómo la igualdad de género se incorpora como un valor en la propia ciudad, ¿no?, a la hora de crear redes y a la hora de crear espacios de convivencia. No solo en la propia planificación urbanística, sino las políticas de movilidad y transporte, las políticas de promoción de turismo, las políticas de vivienda. Sí, ya sé, la administración local solo tiene competencias para el tema de vivienda de promoción pública. ¿Ah? Efectivamente. Efectivamente. ¿Vale? Es decir, eso es un campo, un ámbito de actuación desde la transversalidad de género fundamental. Además, yo creo que tenemos otros 3 ámbitos de confluencia que para mí son claves, ¿no? Uno, ¿qué estamos promoviendo para el tejido económico, es decir, economía social y solidaria, ¿no? O sea, yo creo que el riesgo y la inercia es lanzar programas de emprendimiento, lo digo así,
¿vale? Y no somos conscientes de que eso es pura ideología neoliberal. Que necesitamos fortalecer el trabajo en red, crear derecho colectivo y aunar otros valores y otros cambios para la colectivización. Y eso lo podemos hacer promoviendo tejido económico, pero de otra manera. No el emprendimiento individual, sino precisamente el emprendimiento social, colaborativo y de responsabilidad con el entorno, con la ciudad y con las condiciones laborables. Entonces, yo creo que la economía feminista, social y solidaria es otro ámbito estratégico para fomentar la transversalidad de género desde las políticas públicas. Obviamente, el tema de contratación pública lo hemos mencionado ya antes, no me voy a meter en ello, pero es importante, con la nueva ley de contratos públicos que tenemos ya calentita y que nos tiene un poco desquiciadas, tener muy presentes que es posible incorporar más criterios de valoración aparte del de la oferta económica, que tenemos que meter el criterio y el principio de no discriminación, el de igualdad de género, el de seguridad laboral y el de sostenibilidad medioambiental, que solo de esa forma vamos a poder generar, ¿no?, con respecto a las contrataciones externas, ese otro cambio. Y luego hay dos procesos que yo creo que son estratégicos y que han formado parte del leitmotiv abanderado desde gobiernos municipales que quieren fomentar otra forma de hacer políticas y de ciudad. Y uno es el repensarse qué servicios municipales han de ser remunicipalizados. Es decir, ¿qué servicios municipales hay que rescatar de la gestión privada? Y esto, si me oyen los de competencia, me dicen, ¿pero qué estás diciendo? Pero sí, es verdad. Yo creo que hay que repensar qué servicios consideramos que atienden directamente al ejercicio de los derechos fundamentales y básicos de la sostenibilidad de la vida, ¿vale? Y entonces, el tema de la potabilización y la red de abastecimiento de agua es un derecho humano, ¿vale? Con lo cual hay que fundamentar la necesidad de que todos los servicios que tienen que ver con la aplicación efectiva de los derechos fundamentales y derechos humanos no pueden estar sujetos a la mercantilización y al objetivo de maximización del beneficio de entidades privadas. Necesitamos recuperar esa forma, esa gestión directa para ese interés, para hacer efectivo ese interés común y ese interés en el bienestar general. Pero no solamente la cuestión del agua, ¿no? Nos tendríamos que repensar qué papel queremos que tengan las bibliotecas, por ejemplo, con respecto al derecho a la educación, ¿no?, y a la instrumentalización, o qué papel queremos que tengan, pues, el servicio de transporte, si consideramos el transporte municipal como un derecho básico, no solo por la cuestión de la sostenibilidad ambiental, sino porque facilita en sí mismo igualdad de condiciones y acceso. Y el otro proceso, yo creo que aquí está viendo datos interesantes. Bueno, otra cuestión tiene que ver relacionar los derechos a calidad, ¿no?, de atmosférica, o sea, cambio climático y cuestión medioambiental, con, por ejemplo, el diseño o la gestión de parques y jardines, ¿no?, que es sostenibilidad medioambiental. Si eso está relacionado con un derecho básico fundamental, debería estar fuera de las manos de la privatización, ¿no?, de los mercados privados. Bueno, a mí es que se me ve el ramalazo público, ¿no?, ya lo veis. Vale. Y el último proceso que yo os quiero comentar, que para mí en este momento es un área fundamental para la transversalidad de género, es con los procesos que estamos empezando a conceptualizar como auditorías ciudadanas de la deuda. No es posible hacer un proceso de auditoría ciudadana de la deuda si no incorporamos el criterio de transversalidad de género en su propia definición, en su concepto y a la hora de diseñar las estrategias y los criterios para abrir los procesos de participación. No estoy hablando de la deuda financiera, no estoy hablando de la deuda ilegal, ¿vale? No estoy hablando de esa deuda que ha ocurrido, que sabemos, ¿no?, que se ha cometido porque se han tomado, o sea, se han pasado por la torera, ¿no?, los marcos legislativos. Estoy hablando de otros dos conceptos de deuda que son fundamentales para ese cambio de modelo de sociedad, que es la deuda odiosa, ¿vale?, es decir, esa que se han generado determinados equipos de gobierno porque han primado el beneficio privado a sus redes clientelares por encima del interés común y que hay que rescatar para recuperar eso. Y estoy hablando de la deuda social, ¿no?, que tenemos, y de manera específica de la deuda de género, ¿no? Es decir, de hasta qué punto asumimos que el desarrollo y el progreso de un entorno de convivencia, una ciudad, ¿no?, un municipio,
una comunidad autónoma o cualquiera que sea la extensión territorial, se va a seguir haciendo a expensas del trabajo gratuito y en otras ocasiones malísimamente remunerado, ¿no?, y absolutamente precarizado que realizan la mayor parte de las mujeres, que tiene que ver con los cuidados de la vida, con los cuidados del entorno y con los cuidados del propio sistema para que se siga generando. Bueno, pasado esto, diría, y como ya me estoy pasando, ya lo tengo que cortar, diría, creo que a partir del 2015 se han iniciado sendas esperanzadoras en algunos faros y en algunos ámbitos territoriales. Aquí en la Comunidad Valenciana hemos asistido a ese optimismo, ¿no?, generalizado, pero hasta el 2015, desde el 2011 hasta, bueno, desde el 2009 hasta el 2015, lo que ha ocurrido ha sido una reducción brutal del presupuesto orientado a la igualdad de género en general en todos los territorios del Estado español. A partir del 2015, en algunos territorios y de manera específica en aquellos equipos de gobiernos en donde entra la necesidad de este cambio de enfoque, algo próximo con la transversalidad de género, porque, a ver, no nos engañemos, exactamente todo esto no está incorporado en ningún equipo de gobierno, pero hay muchos que están muy permeados, ¿no?, por este nuevo espíritu. Digamos que la reorganización presupuestaria se va recomponiendo. Ahora, y para acabar, ¿qué riesgos veo en este momento en el que emerge la movilización feminista, emerge el amadrinamiento y apadrinamiento con el que parte de la población asume que es feminista? Decimos, bienvenida sea, ¿no?, que la gente sienta el despertar, pero por favor que se entienda lo que estoy diciendo, lo del amadrinamiento y apadrinamiento, ¿no? Es decir, ahora que, además de una necesidad vital, ¿no?, y una cuestión de justicia social y de género, tiene que ver con la perspectiva feminista, ahora que hay más población, hay más equipos, hay grupos políticos, hay organizaciones que nunca se lo habían planteado y que ahora dan la bienvenida a esta perspectiva feminista, y ahora que dentro de esta perspectiva feminista los presupuestos con enfoque de género como una de las estrategias de transversalidad, igual que los informes de impacto, están en auge, ¿no?, porque cada vez tenemos un mayor acervo, ¿no?, y experiencias y resultados que nos dan ello. Ahora que están ocurriendo todas estas cosas, yo veo dos riesgos. Bueno, veo muchos más, pero por dejar solo dos, ¿vale?, de manera positiva. Uno, que la necesidad de esa visión pragmática de convertirlos en realidad, estos procesos a tan largo plazo, derive o nos provoque una derivación hacia una excesiva tecnificación o burocratización y que perdamos el zoom de la visión social, es decir, de para qué emprendemos estos procesos de reorganización interna, ¿no? ¿Para qué? No solo para gestionar mejor, que también, ¿no?, sino además y fundamentalmente para provocar una transformación social que queremos que sea en clave de equidad de género. Ese es un riesgo, y es un riesgo que veo en el día a día casi como un efecto colateral de la carga de trabajo y de cómo funcionan, cuáles son los mecanismos de funcionamiento y las dinámicas de la gestión pública, ¿no?, de la carga de trabajo de quienes están en la gestión pública en el día a día, pues que a veces no hay tiempo para pararse a pensar, ¿verdad?, y tal. Y el otro riesgo que veo es que el discurso de la transversalidad de género, igual que ahora emerge el feminismo de postureo, ¿vale?, pues que el discurso de la transversalidad de género sirva como excusa para diluir el compromiso efectivo con el cambio hacia el modelo de sociedad y con el objetivo de la igualdad de género. Bien, dichos los riesgos, yo creo que en nuestro campo están todos los valores positivos, herramientas, instrumentos, facilitadores y con potencialidad género transformativa, ¿no?, que tenemos sobre la mesa, con experiencias, con mayor conocimiento, con publicaciones, ¿no?, y con lo que sale de la inteligencia colectiva del propio debate. Así que bienvenidas sean las propuestas que nos permitan hacer real ese andamiaje, ¿no?, y ese avance hacia otro modelo de sociedad. Gracias. Ellas havien dicho que no tardarien més de 20 minuts per a poder obrir després un debat. Les dues han tardat més de 20 minuts,
però així i tot se pot fer un xocotet de debat, no? O com a mínim que si alguna persona vol preguntar-li coses ho puga fer. Me gustaría que Carmen Castro, si por favor podría desarrollar un poquito más lo del discurso de la transversalidad, lo de los riesgos, ¿vale? Serviría para diluir, es decir, esa línea de que has plasmado, si la podría desarrollar un poquito más. ¿A qué te refieres? ¿Vale? En riesgos. Gracias. Contestamos ya. Hola, molt bona vesprada. Moltes gràcies a les dues per les vostres presentacions. Ha estat superinteressant i moltíssimes idees i qüestions interessants. Jo me quedaria en el tema dels riscos que estava comentant Carmen i agarre un poquet el guant en això. Jo crec que en aquests moments hi ha persones, perquè al final és el que també estava apuntant Mònica, aquesta voluntat política, aquesta decisió de voler fer les coses d'una determinada manera està ahí i està present. No sé si en el 100% de les persones que estan governant, però sí en una bona part d'elles, sobretot en els ajuntaments del canvi que estaves comentant. Aleshores, aquesta ideologia se transmet i se transmet a l'hora de fer la política comunicativa dels ajuntaments i va calant en la societat. I d'aquesta manera jo crec que sí que podrem continuar explicant el per a què de les polítiques. Jo crec que aquest risc de la burocratització podria passar en situacions de postureo polític, a l'hora de dir, he de complir, he de tindre un pla d'igualtat, que era un poc la inèrcia que, per exemple, en l'Ajuntament de València havíem heredat. Hi havia unes certes estructures, hi havia un plan d'igualtat que anaven fent, que anaven avaluant, però era el mínim imprescindible legal i que ja no podien funcionar un ajuntament sense això. Però jo crec que ara aquest canvi qualitatiu es nota i és el que donarà contingut a aquest per aquell que no crec que se pugui perdre en una burocratització o en un procedimentalisme. I el tema de l'oportunitat social que tenim en aquests moments, és veritat que hi ha una efervescència feminista que no sabem en què derivarà d'ací a un temps, però jo me l'agarro com una oportunitat tremenda per a visibilitzar i per a tindre aquest recolzament social que a més està donant una visibilitat i un protagonisme a les organitzacions feministes i activistes com mai havia tingut. Estan iniciant i estan generant iniciatives de tot tipus, convocatòries, manifestos, pressió mediàtica, pressió política en el sentit més ample de la paraula, no partidista, que jo crec que no havíem viscut, en la meva vida ja no havia viscut. Per tant, jo, més que quedar-me a la part del postureo, que pot passar, però jo crec que serà més la capacitat que tinguem de comunicar i d'arribar i d'aprofundir que la frivolitat. Jo crec que serà més positiu que negatiu. I dir que l'Ajuntament de València estem en aquest procés, evidentment, que començarem en el 2015 de transversalitzar, de començar en els pressupostos, que el més complicat és canviar les estructures, canviar les dinàmiques de treball dintre dels ajuntaments, canviar aquesta organització. També tenim una persona que està dedicada a pensar i a repensar en com canviar aquesta estructura, però li està costant molt més del que pensava. I per tant, malgrat tindre la voluntat política molt clara, a voltes la pròpia estructura i els propis procediments de la casa, que estan massa arrelats, suposa un entrebanc que és complex. Moltes gràcies. Molt breument, bon dia a totes, moltes gràcies a totes dues. Després, com tindré l'oportunitat també de poder parlar, segurament ens centrarem més diàleg amb moltes coses que plantejaves, Carmen. Però tinc una pregunta molt concreta per la Mònica. Tu parlaves de 4 àmbits de canvi i un d'ells era el normatiu, el de la legislació. No sé si podries donar-nos algun exemple concret d'aquest canvi, la materialització d'aquest canvi legislatiu i normatiu? Gràcies. Molt bon dia. Jo volia posar l'èmfasi en replegant el que les dues proposeu i reflexioneu i el que acaba de dir des de l'Ajuntament de València la companya,
que efectivament estem en un moment tan important i tan transcendent com que moltes de nosaltres ni teníem idea que podia arribar. Per sort ha arribat, però ha arribat perquè l'hem fet, evidentment. Aleshores, a partir de la consciència de que això està ocorrent, hem de tindre cura en què anem a fer en aquesta pressió, en aquesta, el que comença a ser ja en aquesta inèrcia. És a dir, fins ara teníem una inèrcia patriarcal i en aquest moment m'atrevisc a dir que tenim una inèrcia de moviment social, feminista, tan important que hem de poder gestionar. Una inèrcia, sabeu, que és una força que inclús quan se para continua. Aleshores, pense que el que estem fent avui així i ahir i continuarem fent és molt més important del que podem pensar, perquè és posar les institucions en contacte amb aquesta inèrcia. És a dir, quan parleu de la por, de retos, de les dificultats, amb dues, pense que precisament en el que estem vivint tenim la clau per a que això sigui un èxit. I crec que la companya de l'Ajuntament està d'acord que és el moment de que les institucions sensibilitzades se posen davant d'aquesta inèrcia. No per a capitalitzar-la, sí per a que no se pare i que continuï. Gràcies. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a las dos ponentes porque me han encantado las dos, me han dado muchas luces respecto a este tema. Y me ha gustado mucho la intervención, especialmente lo que hablabas de los retos, Carmen, ahora especialmente el tema de los retos por la situación que estamos viviendo actualmente. En los últimos presupuestos generales, el gobierno hizo una enmienda en donde retrasa los derechos, o sea, la igualdad de derechos. En este caso, hablabas de retos más allá, abrirlos más amplios, ¿no? Pero es que estamos en una situación de cuidados paliativos casi, con el tema de las trabajadoras del hogar, es decir, una parte del iceberg de cuidados, la parte que se ve, resulta que también se le recortan derechos. Ha hecho una enmienda en donde no se integra a estas compañeras en los servicios, en la protección social que debe dar el gobierno. Entonces, es mucho más complejo de lo que estamos viendo aquí. Agradezco la participación, toda la cantidad de información que nos han dado, porque por una parte es esperanzadora de lo que hay, pero por otra parte, viendo también lo que hay a nivel gubernamental, estatal, es tremendo todo lo que hay que llevar a cabo. Y el apoyo a este sector de los cuidados, este sector de la población que trabaja y que es visible, pero que aún sigue 40 años, 30 años después de democracia en este país, sigue en total desigualdad con el resto de la clase trabajadora. ¿Tu voz? ¿Alguna voz? Si no hay más preguntas, ellas responden a las cuestiones que se han planteado e intentamos parar a las 12:15, que ya es con muchísimo retraso. En relació a la pregunta dels canvis normatius, no? Primer, diferenciar. Quan les diferents iniciatives que hem analitzat, aquelles iniciatives impulsades des de l'àrea d'igualtat han trobat moltíssimes més dificultats que les impulsades des de l'àrea de pressupostos, i això reflexa o ens porta a pensar o a evidenciar la importància de que l'àrea de pressupostos estigui involucrada en la iniciativa. Quan s'ha impulsat des de l'àrea d'igualtat no s'ha aconseguit transformar cap norma, que diguem és el nivell més bàsic de transformació, el de la norma. Fins i tot la iniciativa, per exemple, del govern basc, que en un principi estava liderada per Emakunde. Emakunde és com el paradigma dels organismes en matèria d'igualtat. Depèn directament de presidència, és un organisme autònom. Segons la bibliografia feminista, seria
se donarien les coordenades ideals, idíl·liques, per a fomentar la igualtat i la transversalitat. Doncs, estant ubicada en aquest espai, en el marc de l'organigrama, ni elles aconseguiren ni implementar la iniciativa, varen fer 3 intents diferents per a intentar arrencar en la matèria i no varen poder, ni transformar la normativa. Després pren el relleu l'àrea de pressupostos en el govern basc, estic dient, i dintre de l'àrea de pressupostos, pel que estàvem dient de les voluntats polítiques i que efectivament la voluntat política de la classe política és imprescindible, però les estructures i el personal tècnic també està ahí i és necessari que s'involucren i que faciliten. Doncs quan estava ja el lideratge, diguem, en pressupostos, dintre de l'àrea de pressupostos, els impediments, la unitat d'igualtat de l'àrea de pressupostos va fer la seva proposta d'una norma per a regular tot el procediment, que quedarà tot regular, que fos un compromís de govern, el tema de la incorporació. Dintre de la mateixa àrea de pressupostos se van tornar a ficar problemes i no va poder eixir aquesta normativa que regulava i que... Dificultats hi ha. Ara bé, hi ha altres iniciatives en les que sí que s'ha transformat la norma i dèiem que se transformen normes de diferents rangs. El que és més senzill o més habitual trobar són aquestes normes que s'elaboren anualment des de la Conselleria o la Regidoria de Pressupostos, o sigui, que contempla l'àrea de pressupostos, en la que se dicten les normes per a l'elaboració de cada pressupost anual. Aquí sí que és més habitual trobar aquesta incorporació. Quan des de pressupostos tu estàs dient com cal elaborar els pressupostos d'aquest any, ahí tu ja pots dir hace falta o fa falta incorporar la perspectiva de gènere. I aquesta indicació pot ser molt genèrica i que doni peu a que s'ignore o a que sigui més difícil de complir, o pot ser molt més específica i detallada donant instruccions de què és el que cal fer exactament. Per exemple, en el govern basc, ara en aquesta normativa anual sí que s'està incorporant ja unes directrius molt específiques de què cal fer, com cal fer, qui cal fer, qui ho ha de fer, i diguem que són com les normes de menys rang. Però després, en la normativa, diguem, anual més important, també s'estan produint aquest tipus de transformacions. Aquí el paradigma, diguem, és la iniciativa andalusa. Abans de començar a treballar en cap altre sentit, el primer que va fer va ser transformar la normativa. I en aquest cas, elles van transformar la llei 18/2003 de mesures fiscals i administratives per al 2004, en les quals ja deien que a partir d'aquest moment en tota l'elaboració del pressupost havia d'anar acompanyada d'aquest informe d'avaluació d'impacte de gènere. Aquest és el model que s'ha pres a la Generalitat Valenciana i que s'ha implementat aquí també. I aquí és en la llei 6/2013 de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2014. En aquesta llei ja s'indica que el pressupost de l'any 2015 ha de portar adjunt aquest informe d'avaluació d'impacte de gènere. I és a partir de què ho diu la norma, el pressupost no està complet si no porta adjunt aquest informe d'avaluació d'impacte de gènere. Res. ¿Quieres comentar alguna otra? Vale. Bueno, en relación a los otros comentarios que habéis hecho, voy a empezar con la última intervención. Creo que, Amparo, fuiste tú, ¿verdad?, la que dijiste. Efectivamente, yo creo que hay riesgos que son muy reales y hay resistencias patriarcales que se ven enseguida, como ha sido lo de la enmienda en los presupuestos generales del Estado, la 6777, que ha metido el Partido Popular justo antes de la moción de censura y que se resume en aplazar hasta el 2024, creo que es, la incorporación del régimen de trabajadoras del hogar en el régimen general y con las condiciones laborales equiparables al resto de trabajadoras. Una buena noticia, o sea, eso es un hecho, o sea, no hay carga valorativa, eso es un hecho que ha ocurrido así, eso es el producto del carácter miserable que tienen algunos, vamos a decirlo así claramente, y de las resistencias patriarcales de cómo se ven. Ahora, ¿dónde está la posibilidad, por esto de que efectivamente vivimos un momento de oportunidad social? Bueno, mañana
van a pleno, ¿no?, los presupuestos generales del Estado. Es de esperar, y hay convocadas concentración precisamente del sector de trabajadoras del hogar, de empleadas domésticas, precisamente para ejercer presión en los grupos políticos para que se retire esta enmienda y que en enero del 2019 pueda cambiar esa situación, porque es una gravísima injusticia por cuestión de género que seguimos manteniendo. Hoy, en el Pleno de las Cortes, también ocurre algo esperanzador, y es que entra a debate de si se tramita parlamentariamente, es decir, si se empieza a debatir la propuesta de ley para una equiparación de permisos por nacimiento para que sean iguales, intransferibles y plenamente remunerados, siguiendo el esquema que plantea el Grupo de Confluencias y siguiendo muy basada en la propuesta legislativa que hemos hecho desde la PINA, desde la Plataforma por Permisos Iguales, Intransferibles de Nacimiento y Adopción. Es de esperar que hoy se apruebe iniciar el debate, que era algo que el anterior gobierno del Partido Popular había estado vetando por 2 ocasiones, ¿no?, sin más. Entonces, yo creo que efectivamente vivimos un momento de una oportunidad de cambio, ¿no? Y esa oportunidad de cambio, estoy de acuerdo con lo que decía Isabel antes, la regidora del Ayuntamiento de Valencia, esa oportunidad de cambio se tiene que notar, pues eso, en hechos, en que podamos ir contando ya el relato y la historia de los hechos de otra manera, ¿no? Y esto, hoy y mañana, yo creo que son 2 momentos para ver si realmente esa oportunidad de cambio tiene calado. Yo estoy esperanzada y creo que sí, ¿no? Pero vamos, que lo vamos a ver muy rapidito, ¿no? Así que tal. Cuando yo hablaba de riesgos, del riesgo de diluir, obviamente el riesgo de diluir no está tanto en aquellas instituciones en donde existe una voluntad política firme y un compromiso político firme, sino precisamente en aquellas otras en donde se adopta el postureo de lo políticamente correcto, pero realmente no hay un compromiso real, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues se está minorando el presupuesto para las áreas de mujer, de políticas específicamente dirigidas a mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad, con la excusa de que como ahora todo es transversalidad, ya se gestiona la igualdad desde el resto de las áreas. Pero claro, para que eso sea real, necesitamos estructuras y mecanismos que hagan el seguimiento, que hagan el acompañamiento y que puedan verificar que efectivamente desde el resto de las áreas se están implementando, ¿no?, digamos que están incorporando el objetivo de igualdad y la perspectiva feminista y enfoque de género en su orientación de las políticas públicas. Y eso solo ocurre cuando hay una voluntad política. Entonces, el riesgo de dilución está precisamente en que un discurso que emerge ante esta gran movilización social, ¿vale?, pues puede provocar que haya mucha gente que lo incorpore en el discurso, pero sin creérselo, ¿no?, sin que exista esa voluntad política. Y eso se puede utilizar, pues como ha ocurrido en la Unión Europea en estos últimos 10 años, para ir diluyendo ese objetivo específico. ¿Y por dónde se empieza? Se empieza reduciendo el presupuesto del órgano gestor que específicamente se ha encargado de las políticas específicas de género y dirigidas a mujeres. Se empieza por ahí, ¿no? Y la excusa es la de la transversalidad. Afortunadamente, cada vez tenemos más instituciones y más equipos de gobierno, y además en el ámbito municipal, la estrategia de los ayuntamientos del cambio y de otras instituciones, ¿no?, con gobierno que están generando otra alternativa. Bueno, tenemos aquí en la Comunidad Valenciana la Generalitat y el Pacto de la Valenciana, ¿no?, efectivamente, ¿no? Es decir, también hay otras ventanas que están mostrando otra forma de hacer política y otra forma de hacer las cosas, y que intentan establecer compromisos inamovibles con objetivos básicos que tienen que ver con la inclusión, con la igualdad de género y con el cambio hacia otro modelo de sociedad. Entonces, el riesgo es más bien en aquellas entidades que utilizan el postureo. Pero estoy de acuerdo con que vivimos un momento de inercia, de movimiento social y feminista, que yo creo que es un buen punto de partida para generar esas sinergias altermundistas y feministas para avanzar de manera conjunta, ¿no?, hacia otro cambio. Sí, gracias.